Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Multimedio, Teleradio América. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana. Y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, le estamos transmitiendo desde el estudio de entrevistas de esta emisora, a la espera de nuestro invitado, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, que parece que el tráfico o algunas circunstancias lo ha retrasado. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, hoy en nuestro viernes informal, y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo, el licenciado Roger Logrando Piña, para llegar a ustedes con nuestros comentarios. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, tengas, Leopoldo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos multimedianos, pueblo dominicano en general. Muy buenos días y vamos a proceder entonces con los temas de nuestra agenda de hoy, la agenda nacional. El tema que inicia, como tradicionalmente ya hemos establecido, es el tema del petróleo y los combustibles. Y tenemos en este aspecto lo siguiente. Envasadoras siguen sin recibir los cupones, es decir, los cupones que dicta el gobierno, las envasadoras los han rechazado. Sí, entonces, porque no es que no se los están mandando, es que ellos se niegan a recibirlo, sí, para que los que van a adquirir el gas licuado de petróleo, personas humildes, que están supuestas a estar favorecidas por el sistema este de llamados subsidios focalizados, puedan recibir el gas a razón de 10 pesos galón en lugar de los 15,53, que es el precio de mercado que está en este mismo momento vigente. Bueno, es una actitud tomada unilateralmente por este segmento de la comercialización, que son las envasadoras. Pero hay otros aspectos del mismo problema que vamos a leer ahora. Sí. Investigan un fraude millonario contra el Estado por venta de gas. Respecto a eso, yo creo que hay una información adicional que yo no tengo. Hay una información bastante grave, ¿no? En el sentido de que se cuantifica aproximadamente en 15 millones de pesos semanales el fraude que el sistema de subsidio focalizado, un sistema muy vulnerable, muy poco consistente, ha venido a arrojar hasta ahora que se haya podido detectar, según han estimado. Esa es la situación con respecto a ese subsidio. Pero están involucrados envasadoras, ahí están involucrados distribuidores, empleados públicos y también empresas distribuidoras, de modo que vamos a ver resultados. Impresores también. También tenemos en ese mismo aspecto deudas a importadores de gas licuado de petróleo podrían afectar el suministro. Coastal y Mundo Gas. Esto fíjense bien, la información que trae el Siglo sobre este otro aspecto del problema, de que a las empresas importadoras de gas licuado de petróleo, Coastal, que es la que está en el este, y Mundo Gas, que es la que está en Asua, se le deben 100 millones, pero dice que es una deuda que tiene más de un año. Eso quiere decir que si este gobierno no ha cumplido el año, esa es una deuda acumulada del gobierno anterior y tiene que estar afectada por la denuncia que yo hice de que en el mandato de Leonel Fernández, en la Secretaría de Industria y Comercio y bajo la responsabilidad del incumbente Luis Manuel Bonetti, se estaban distrayendo o desviando recursos del subsidio del Estado Dominicano al consumo doméstico del gas licuado de petróleo en una cantidad que en el cálculo que yo hice oscila entre los 5.000 y los 7.000 millones de pesos. El dato que había dado el señor Ángel Lockwood es que se habían distraído 5.000 millones. Yo creo que ese es el entorno mínimo. Entonces, ¿qué hizo el señor Lockwood?
con relación a esta desviación o desaparición, como le llamó él, nada, absolutamente nada. Entonces yo usé otras instancias para apoderar al gobierno con todos los pormenores de la investigación que yo por mi cuenta había hecho, y tengo entendido que alguna agencia del gobierno anda trabajando con eso. Vi en la prensa que incluso el DNI andaba investigando, pero se refería a la parte de este último fraude que está hecho con los tickets, ¿no? Ujú. Sí. Pero estamos hablando del subsidio generalizado que involucra precisamente a las importadoras. Entonces, ahí es, y sobre todo a Costa, que es a donde ha funcionado el doble nivel de negociación, es decir, usted está en el nivel de importación, pero usted mismo se suministra para distribuir, entonces usted es al mismo tiempo importador y al mismo tiempo es distribuidor, y entonces hay un rejuego ahí con el subsidio que el gobierno le daba al ama de casa para que el gas le llegara a 6 pesos, y eso se lo estaban cogiendo. Pero esas son de las cosas que este gobierno no ha querido hacer, y para eso sentó ahí como secretario de Industria y Comercio el señor Ángel Lockwood, y todo el tiempo que él estuvo sentado ahí estuvo protegiendo ese expediente para que no se tocara. Entonces ahora estalla, vamos a ver, y entonces fíjense bien que en el medio de una situación donde supuestamente son las envasadoras las que están negándose a aceptar los tickets en una actitud de rebeldía que no se compadece con una situación de orden y de acatamiento a la ley y a las disposiciones legales, porque esta gente están supuestamente reguladas por la Secretaría de Industria y Comercio. Entonces ellos dicen que no vamos a aceptar eso. Bueno, vamos a ver si el nuevo incumbente se pone los pantalones. Dice la prensa que estaba reunido con el presidente Mejía ayer. Vamos a ver. Bueno, esperamos eso. Ahora vamos a otros temas. Tenemos un tema de comentario, Sí. por una información que saca la prensa de ayer, el Nacional, donde Ramón Emilio Jiménez, hijo, contraalmirante o vicealmirante retirado, que fue secretario de las Fuerzas Armadas en el momento en que murió Camaño, dice ahora que él ordenó incinerar los restos de Camaño. Esa decisión, muy cuestionable, lo es doblemente por el hecho de las razones que él aduce para esa disposición, porque dijo que los ordenó incinerar y esparcir, es decir, Las cenizas. que no se pudieran encontrar los restos en un solo sitio. Y esa situación, 14. las razones que él da, está, yo creo que colocando sobre el tapete otra vez el tema de la muerte de Camaño. En primer lugar porque él dice que eso es así, sin embargo hay otras versiones de que Camaño fue hecho preso todavía vivo y que fue muerto en manos del contingente que lo detuvo, ¿verdad? Él relata esto, oigan este relato. Dice: el ex titular de las Fuerzas Armadas y ex canciller de la República se abstuvo de entrar en mayores detalles, alegando que no quiere entrar en discusiones con los familiares de Francis Camaño. Reveló que en ese entonces el padre de Francis, el general Fausto Camaño, acudió a su oficina de la Secretaría de las Fuerzas Armadas y le solicitó que le entregara el cadáver de su hijo. Lo siento mucho, contestó Milo Jiménez, pero ese cadáver ni yo mismo he querido saber dónde va a estar enterrado, porque eso serviría para que futuras generaciones de jóvenes quisieran asistir en peregrinación. Y yo le pregunto, ¿y qué derecho tiene él de quitarle a las generaciones que vienen el ir a donde quieran en peregrinación por las razones que le dé la gana de tener? Yo creo que esa argumentación que él acaba de dar le quita total validez a la decisión de incinerar los restos, porque se incineraron para esparcirlos para que las futuras generaciones de jóvenes no tengan a dónde asistir en peregrinación.
Y ahí sigue una serie de disquisiciones. Al final dice él, que está escribiendo sus memorias, explicó que todavía faltan muchas cosas que explicar que no pueden revelarse. Caramba. Entonces yo quiero decir en relación a esto, que la muerte de Camaño y la muerte de Che Guevara tienen muchos vínculos. En primer lugar, la presencia de la CIA en todo eso. Entonces venir ahora a decir los norteamericanos no tuvieron nada que ver con eso, me parece una cosa muy ingenua. Sí, se resistió a admitirlo porque yo vi la entrevista por televisión, yo la presencié. No, pero venir a decir ahora que la CIA no tuvo nada que ver, eso es, me parece un poco ingenuo, ¿no? Yo no quiero usar un calificativo distinto, para que los dominicanos ahora nos traguemos que la CIA no tuvo absolutamente nada que ver con esa operación, con tanta similitud como lo tuvo con el Che Guevara, ¿verdad? Sí. Donde los que actuaron incluso han escrito libros y han admitido que sus vínculos con la CIA eran agentes de la CIA los que estaban actuando. Sí. El otro tema que quería comentar pero rápidamente. Déjame hacer una acotación sobre ese tema. A él se le puntualizó, se le cuestionó sobre de dónde había venido la decisión que él dice haber tomado, que si fue de arriba o fue de afuera. Y él negó que fuera de ninguno de los dos niveles. De afuera quiere decir de la CIA y de arriba quiere decir del doctor Balaguer. Entonces dijo que fue una decisión de él, por ese juicio, por esos elementos que él dijo, él mismo pronunció, para que no se constituyera en un altar. También hay otro aspecto que habría que observar, que es el de que, ¿por qué a esta hora? Hace, ¿qué? 26 años, 27 años lo de Camaño, y se han escrito y se ha dicho y se ha hablado muchísimo sobre ese tema, y él ahora sale con esa nueva versión sobre la muerte del coronel de Abril, el glorioso coronel Camaño. Que por cierto él lo reconoce como héroe en cuanto a la gesta de Abril. Pero si yo revelara los términos en que se expresó el vicealmirante Jiménez hijo, que su familia y la mía tienen vínculos de amistad muy viejos, porque su papá y mi papá eran ambos intendentes de instrucción pública, creo que era que se llamaba ese cargo, por allá por la línea y por Jánico, por toda esa zona, incluso vivían juntos, tenían una habitación que habían alquilado juntos en esa época de su juventud. Y yo recuerdo en una de las últimas misas todavía reciente la muerte de mi padre, al papá de Emilio, un poco antes de morir, que había ido a la misa de mi papá. Pero yo recuerdo que en aquella oportunidad, en abril, en una conversación que se le interceptó al entonces jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor era Rivera Caminero. Pero Milo era el que estaba a cargo de operaciones ahí en la feria, y estaba comunicado con la embajada, y interceptaron y grabaron esa conversación. Y la verdad es que se expresó en términos muy poco adecuados de todos nosotros. De todos modos, eso ha quedado ya ahí olvidado, porque en fin de cuentas, como somos todos los dominicanos, nosotros esas cosas las olvidamos. Pero ahora con el asunto él se ha echado esta responsabilidad, vamos a ver hasta dónde llega. Quería el otro tema de comentario, el del terrorismo en Medio Oriente, porque realmente eso que está pasando ahí entre árabes y judíos es espantoso. Pero uno teme más que nada que ahí estén actuando los intereses que están negados a que se alcance la paz. Porque es muy fácil desbaratar un proceso de paz produciendo un acto de terrorismo. Incluso el acto de terrorismo puede venir de cualquier lado. Es decir, hay dos bandos contendientes y se está llegando a un acuerdo, y este bando no quiere que se llegue al acuerdo y produce un acto de terrorismo contra el otro, o contra este otro. Pero también puede ser un acto de terrorismo del mismo lado, que es el peor de todos esos actos, contra su propia gente, para crear las condiciones de indignación y de rebeldía contra el proceso de paz, y achacarle entonces el hecho al otro.
Y eso se ha visto a través de toda la historia de la humanidad, la acción del agente provocador, ¿no? Como se le llama a eso. Y a veces está sin achacárselo. Entonces, Y voy a hacer queríamos decir que tenemos, primero, la impresión terrible de todos estos actos de terrorismo donde las personas inocentes son las que mueren. No solamente está pasando ahí, está pasando con la lucha del IRA irlandés, ¿verdad? Con la Gran Bretaña y los actos de bombas y explosiones que a cada rato se ven. Y en Colombia. En Colombia, bueno, en Colombia ha pasado, acuérdate aquel atentado dinamitero contra los tribunales, que volaron un edificio entero con los jueces y todo. Bueno, El secuestro del embajada dominicana. esas son cosas que yo por lo menos nunca la he podido admitir, no la voy a admitir jamás. Si usted yo admito que hay circunstancias de la vida que pueden llevar a los hombres a la guerra, pero usted tiene que luchar contra su enemigo, usted no puede matar gente inocente. Eso es una cosa inaceptable. Y yo quería señalar algo muy puntual en este aspecto del proceso de paz del Medio Oriente. A mí me consternó el acto que se cometió y fue el más bárbaro de todos, porque ya en ese momento, en ese instante, todo el proceso estaba a un trick de conseguir la paz. Una paz estable, una paz duradera, que se iba a ir manejando con el tiempo. El gobierno del presidente Clinton había hecho muchísimos esfuerzos en ese aspecto. Y entonces el primer ministro israelí, con el ministro de Relaciones Exteriores, que lo era Simon Pérez, que lo es actualmente, pero que lo era en ese momento Isaac Rabin, fue asesinado vilmente por los ultraconservadores de su propio país para sabotear, para trastocar, para trastornar el proceso de paz. Y lo lograron. Y lo lograron hasta lo que hoy en día está sucediendo. Sí. Y va a suceder más de ahí todavía. Entonces, para mí, ese fue el momento coyuntural, el momento puntal, que ese proceso se desbarató. El otro tema que quería tocar, Roger, es el de la tragedia esa dominicana que produjo un policía borracho en Nueva York. Eso es una cosa que realmente indigna, porque no solamente la conducta poco profesional de este policía que se emborracha y sale en un auto de la policía como un desgaritado, llevándose el mundo por delante y llevándose en este caso a una familia entera. Sino el hecho de que hubo un juez que entonces lo dejó salir. Bueno. Le dijo, bueno, pendiente de juicio, usted está libre, váyase. Y entonces eso es lo que ha creado el mayor grado de indignación encima de lo otro, ¿no? Y eso ha obligado al alcalde Giuliani a tomar una acción drástica. Leía yo en la prensa de la mañana que había sacado 16 policías y al jefe del destacamento. Había tenido que actuar, porque Giuliani parece que se ha caracterizado por tener una actitud muy tolerante con los policías. De tolerancia con las brutalidades de la policía. Porque una cosa es usted respaldar la acción de las fuerzas del orden combatiendo la delincuencia. Correcto. Y otra cosa es usted respaldar las acciones de abuso contra la ciudadanía. Entonces, ahora ha tenido que actuar. Pero lo que me llamó también la atención es que en el reportaje decía en algún momento al final que había descontento en el cuerpo policial por los bajos salarios que tenía. Bárbaro. Por último, recibí una llamada de un amigo para invitar mi atención, en el tema de los haitianos, a una carta que salió en el Última Hora. En esa carta, uno de los lectores de Última Hora escribe al periódico y relata la experiencia que tuvo en una visita a Playa Dorada. Voy a omitir todos los detalles, pero dice que después que por fin consigue la habitación porque le fallaron con la reservación que había hecho, dice, al día siguiente, después del desayuno, alrededor de las 10:30 am,
se acercó un haitiano que parecía obrero del hotel, cerca de la zona de toallas, y me dijo que si nadie me había dicho de algo que está ofertando la cadena de hotel Alegro para los clientes de forma especial. Más adelante otro obrero dominicano del hotel me dijo lo mismo, solo que este me dijo y me llevó para hablar con alguno de esta oferta. Ellos me dieron a llenar una forma, o sea, un formulario, donde les informaba mis datos financieros. De ahí me llevaron a una oficina de jefes, uno de ellos haitiano, que habla español y machacaba un poco de inglés, el cual me atendió. Yo sostuve al lado de mi esposo una conversación extraña y sospechosa con este ejecutivo haitiano, donde él me proponía una membresía VIP de por vida, una serie de cosas sobre la cuestión Alegro. Bueno, aquí hay dos aspectos. Lo primero es que cuando este señor rechazó la oferta que le habían hecho, entonces le quitaron la habitación. Le dijeron que, bueno, ya tenía que entregarla porque se la había vencido y los despacharon. La Secretaría de Turismo tiene que fiscalizar estos servicios. Tiene un departamento que está llamado a hacer exactamente esa tarea y tiene que salir a ver qué está pasando con relación a estas ofertas y este tipo de cosas, porque incluso a mi casa han llamado para hacerme oferta precisamente de esa cadena, Alegro, y yo no he aceptado nunca que usted se ha ganado tal cosa, pues muchas gracias y déselo a otro, ¿no? Nunca lo he aceptado. No sé qué hay con la cadena Alegro, pero estaba involucrado ese mismo nombre en esta denuncia que hace este señor en el periódico Última Hora del miércoles en la tarde. Pero la presencia de dos haitianos, uno que dice a nivel de obrero, pero hay uno que está sentado como ejecutivo ahí. Entonces queremos invitar a nuestro amigo secretario de Trabajo, Milton Ray Guevara, a que se ponga los pantalones con este asunto de la contratación de extranjeros. No solamente haitianos, estamos llenos de extranjeros por todas partes. Por todas partes. Mientras hay muchos dominicanos que se tienen que ir del país porque no encuentran cabida en la economía de su país. Desplazado de los puestos de trabajo. Bueno. Pero hay otro aspecto que señalar. Yo quiero señalarle al amigo que dirigió esa carta al periódico y que nos llamó la atención para que la trajéramos al programa, que él puede hacer a la cadena sujeta a una demanda judicial, puesto que cuando usted asume un compromiso de reservación y está ya viviendo en la instalación, hay una concertación contractual entre el hotel o el establecimiento o la cadena y el cliente. Entonces, si no se le había agotado todavía su reservación, él puede tomar esta decisión y tomar esa acción en contra de la cadena. Pero es que la persona que me llamó no fue la perjudicada. Ajá. Fue un común amigo. Sí, un común amigo de nosotros, que no es el de la carta. Sobre el contenido de la carta. Y de todos modos, ahí hay una falta de supervisión oficial. O absoluta. Entonces, por eso estamos llamándole la atención al departamento correspondiente de la Secretaría de Turismo, que haga su trabajo, porque eso es un fallo desde el punto de vista del comportamiento de esta entidad en su oferta con relación a los clientes, independientemente de que cada cliente pueda actuar. Correcto. Bien. Pero por otro lado, y teníamos los temas, nuestro invitado definitivamente no vino. Algo le habrá pasado, porque él mismo fue que me llamó en el interés de venir a conversar sobre los temas de actualidad, de las obras del Estado y todas estas cosas que están pasando. Sale en la prensa que Obras Públicas reconstruirá, dice construirá, pero realmente uno lee y es reconstruir otros 207 kilómetros en el sur. Llama la atención esto, ojalá sea verdad, pero hay una información de que no hay asfalto para resolver los problemas de la ciudad capital, que está partida por todas partes, en donde hay zanjas por donde quiera y que no se han podido arreglar porque no hay asfalto. Entonces, si no hay asfalto para arreglar las calles de la capital, ¿cómo va a haber asfalto para reconstruir 207 kilómetros en el sur? De modo que vamos a hacer un compás para pasar a nuestro compromiso comercial. Continuamos Bueno, con nuestra agenda de hoy. Entre los temas que teníamos para conversar con el amigo Polón,
está la información de que el Ayuntamiento del Distrito Nacional construirá 250.000 viviendas. Pero oigan bien el entorno de costo de esta vivienda, entre $5.200 y $9.500. Eso da $86.500 pesos y $158.000 pesos. Y me van a decir entonces que estos infelices que viven en los barrios van a tener con qué comprar esto para sustituir su choza. Yo le estoy diciendo que han perdido el orden de prioridad de las cosas en este país. Lo primero, y repito, es que el arrabal es la expresión legítima de la pobreza. Nadie vive en un rancho de esos misérrimos por su gusto. Vive ahí porque no puede vivir de otra manera. Entonces lo primero es que hay que rescatarlo de la marginalidad, incorporarlo a la economía urbana, que es probablemente una familia que ha venido huyendo de las condiciones deplorables en que vivía en el interior del país, o probablemente en una zona rural o en un centro urbano de otra jerarquía mucho menor, en donde la condición de pobreza le obligó a emigrar a un centro urbano de mayor envergadura, en este caso la capital de la República. Pero todo eso que estés acusando marginalidad, es decir, una persona que no está incorporada a la economía y que por tanto eso le lleva a vivir en la pobreza. Entonces usted no puede invertir el orden de las cosas y aparecerse un día diciendo: yo tengo una casa para usted. Usted va a dejar de vivir en ese rancho porque aquí está una casa que va a costarle entre $86.500 pesos y $158.000 pesos. Y el otro le va a preguntar: ¿y de dónde yo voy a sacar eso? Dice: no, que eso tenemos un financiamiento. No, pero el financiamiento es para el ayuntamiento, porque es un contrato con una firma brasileña. Entonces, ¿cómo es que esta familia que no tiene recursos, que vive en un rancho que se está cayendo, porque esa es su condición de marginalidad económica, usted lo va a trasplantar a una casa decente, cuando el hombre o la familia o la mujer no tiene los medios económicos? Entonces, eso es simplemente una demagogia y además está apuntando en la dirección de negocios. Esos son negocios, porque no se queda ahí. El ayuntamiento anda buscando recursos también para el asunto del drenaje. Hay una gestión para conseguir, dice aquí, el ayuntamiento del Distrito Nacional gestiona recursos para invertir en el drenaje pluvial. Los pozos filtrantes son limitados en Santo Domingo. Yo quiero decir lo siguiente. Hace muchos años que el actual director de la CAS, el ingeniero Julio Osorio Marrancini, me convenció con un argumento ecológico de las bondades del sistema de pozos filtrantes. Y el argumento es el siguiente: ¿qué es la ciudad? La ciudad no es más que un proceso de trastorno de lo que es la condición natural de la naturaleza, es decir, de lo que es el predio. Lo que hoy es un predio urbano, antes era un predio totalmente agrícola o forestal. Entonces, nosotros lo transformamos construyéndole calles y aceras y contenes y además edificios y parqueos y todo eso. Y todo lo que se va construyendo en ese predio que antes era simple naturaleza, arbolada, se va convirtiendo en superficies impermeables a donde cae el agua, entonces se escurre sobre esa superficie. Entonces crea ríos de agua cuando llueve con la precipitación que suele hacerlo en el trópico. Entonces cuando usted hace un pozo filtrante y esa agua que va por la superficie usted la reinserta otra vez al suelo, usted está reponiendo la condición de permeabilidad que antes existía y que usted trastornó cuando construyó la ciudad. Entonces es una reposición a su condición natural y es un argumento totalmente válido desde todo punto de vista, incluso el económico. Ecológico también. Y sobre todo el económico. Yo quiero decir que cuando Peña Gómez iba a la sindicatura, el que dirigió la preparación de su programa de gobierno fui yo. Él fue a pedirme que
consciente de que no se me había dejado hacer mi rol con relación al programa de gobierno de la nación, que era en la gestión de Jorge Blanco, cuando aquel programa clandestino, él iba a pedirme que lo ayudara con su programa de gobierno, y le dije con mucho gusto, Peña, si lo he hecho para Franco Badía y para otros, ¿cómo no lo voy a hacer para ti? Entonces, asumí la dirección de su programa de gobierno y le organicé el equipo de gente que él instaló. O sea, cuando él se instaló fue con el equipo de gente de técnicos que yo le seleccioné. Y en la parte que concierne a los problemas que había, todavía lo existen, pero entonces lo había, de puntos específicos en la ciudad donde se anegaban de agua. Uno de ellos era ahí detrás de la Salle. Se producía un mar de agua ahí cada vez que llovía. ¿Qué hicimos? Hicimos una batería de pozos, le pusimos una caja de decantación. Y entonces, cuando un pozo se saturaba, desbordaba al siguiente y de ese pasaba al siguiente. Y nunca se ha vuelto a negar agua ahí. Que me diga alguien si ha tenido otra vez problemas. Ahí había que pasar navegando en ese punto. Y a pesar del descuido, que entonces se alega que no hay dinero para el mantenimiento. No se necesita mantenimiento más que organización. Lo que pasa es que este es un país donde el término y la acción del mantenimiento brillan por su ausencia. Lo que todo el mundo quiere hacer es construir, nadie quiere mantener nada. El resultado, bueno, si usted deja que el pozo de decantación se llene y de ahí desborde incluso elementos como el plástico que puede inhabilitar al pozo en su función, entonces definitivamente las cosas no funcionan. Entonces le quieren recurrir a hacer enormes obras de alcantarillado sanitario para que haya unas comisiones muy grandes con los contratos muy grandes que hay que dar con eso. Desde luego con las comisiones de los préstamos internacionales en dólares, que también produce comisiones en dólares. Por ahí no es el camino. Este es un país pobre, con pocos recursos, y esto que estamos viviendo es sencillamente una locura. Todos estos endeudamientos para estar resolviendo problemas que se pueden resolver de otra manera. Y entonces, eso que se está tratando de hacer en el Ayuntamiento del Distrito Nacional sencillamente es un absurdo. Un absurdo que yo espero que pueda detenerse antes de que se vaya a un conflicto de tipo social con las familias dominicanas. Bien, entonces pasamos. Y otra cosa que no puedo dejar de decir es que esa obra que está ahí en el malecón, ese enorme edificio que se llama el Malecón Center, se le cayó una losa. Ahí se cayó una losa y eso se ha tratado como de que no se le dé mucho despliegue. Pero eso está diciéndole a todas las autoridades que están haciéndose los chivos locos, como dice el léxico popular, migrando para otro sitio, que estamos construyendo a troche y moche enormes obras y donde no está ejerciéndose la fiscalización técnica y profesional que es requerida para este tipo de importancia y complejidad tecnológica de estas obras. Entonces, esa obra, hasta el otro día, y no sé si ahora mismo esa es la condición, estaba sin licencia oficial de construcción, que quiere decir que nadie había revisado esos planos y nadie puede, por tanto, dar seguridad de que esa obra va a poder cumplir su cometido. Bien, ¿podremos continuar ahora, arquitecto, con la lectura de los titulares de hoy o qué decide la producción? Titulares de los periódicos. Bueno, como no tenemos desde aquí la posibilidad del diálogo con los amigos multimedianos, vamos a aprovechar estos minutos que llegó ya con mucha tardanza el amigo Polón a terminar el programa con él. Muy bien. Entonces vamos a hacer un breve paréntesis.
Bueno, la eficiencia de nuestra ciudad, con la agilidad del tránsito que todos nosotros podemos disfrutar, es el motivo de que el amigo Polón Muñoz, que no necesita presentación, haya llegado con tardanza. Polón, no te quiero poner los temas porque no tenemos mucho tiempo, sino que tú pongas los temas que traes ahí. No, hay temas muy inquietantes, por ejemplo, de la elevación del costo del puente paralelo al Duarte, al puente Duarte, y la Se ha información duplicado. no, pero lo más 200. casi duplicado y según el informe que da la comisión, os da en un sitio un precio original y después dan otro. Si es con relación al precio original que da aquí de 288,000 pesos, la Millones. duplicación fue 100 y pico Millones. entonces la duplicación fue más del 100%. Entonces, pero lo grave, lo más grave que yo veo aquí es que sin contemplar, indica el informe de obra pública que del proyecto solo se licitó la superestructura y parte de la infraestructura, estribos y pilares, sin contemplar las fundaciones del mismo, debido a la insistencia de estudios geológicos, geotécnicos del suelo para cimentar la obra. ¿Y Ya. qué quiere decir eso? No, Que no todo te- eso se hizo sin haber hecho ese No, trabajo de... Entonces, no te quiero decir más nada. Pero eso no Todo puede ese ser. proceso, eso no puede. Imagínate una obra como esa, haciéndola sin estudios geotécnicos. Ay, María Pero ¿Tú te bueno, imaginas? Bueno, entonces, en eso segundo fue la lugar- gestión de Diandino Peña. Eso Sí. fue la gestión de Andino Ay, Peña y esto la ha María. completado. Entonces, además de eso, tú tienes que evidentemente ahí no hubo planificación, ahí todo fue improvisado y es lo mismo que va a ocurrir con estas declaraciones. Pero, ¿y cómo es que Vargas Maldonado no le ha hecho un expediente a Diandino Peña sobre eso? Ah, ellos son amigos, son muy amigos. Ah. Me imagino que son muy amigos, me imagino. Yo tenía entendido que tenían hasta vínculos de negocio. Yo creo que hay algunos negocios creo que tienen, pero no estoy seguro. Lo más grave de que lleva esto es que estas declaraciones construirán nuevos puentes y elevados para mejorar el tránsito. Es una cosa increíble. Están hablando aquí Eso es más de lo mismo. de más de lo mismo, ni más ni menos. Pero lo de ayer no resolvió nada. Tal y como lo tituló Hanle Herman, tropezando con la misma piedra, un artículo que escribió Hanle Herman, tropezando con la misma piedra. ¿Pero qué quiere decir? Que Hanle no está de acuerdo con los elevados Bueno, y los túneles. con la forma que está haciendo. Y los puentes. No, yo digo con la que se hizo. No, pasa que no está de acuerdo. Ah, porque- bueno. ¿Pero y por qué lo dice ahora? Lo dice ahora. Bien. Pero la verdad es que ahora tiene actualidad. Porque tú te imaginas, fíjate, yo tengo aquí un informe del ingeniero Joaquín E. Vargas P.E. Joaquín E. Vargas, él es perito en cuestión de ingeniero. Él es ingeniero, hijo de Vargas Mera, Ah, de sí. Rafaelito Vargas Mera. Ese, entonces, ¿hijo de cuál de ellos? ¿De De Rafael Rafaelito, Patricio? de o de Rafaelito, de Rafael, que Rafael era compañero Patricio? mío, Sí. sí. Este señor es un Ese fue el experto constructor de la Catedral de Higüey. de Higüey, correcto. Entonces, Que por este cierto no le muchacho, han hecho el reconocimiento del trabajo que hizo ahí. vicepresidente Miller Consulting en Miami, tiene un expediente, tiene un currículum increíble. Pero ese es experto en cuestiones de De transporte. tránsito. Y transporte y sí. tránsito. Él es especialista en tránsito. A través de esta carta, en el área, quiero informarle que como ingeniero especializado en el área de transporte urbano y reconocido como tal por el gobierno federal de Estados Unidos, tengo mucho interés en asistir a la función, a la autoridad metropolitana respecto al tráfico en Santo Domingo. Aquí, esto es un informe completo, un informe... Déjame ¿Qué aprovechar fecha tiene para eso? poner, perdóname, No, eso fue cuando iban a hacer todos los una disparates diferencia hicieron que ahí. hay entre lo que es transporte y Lo lo que que es es el tránsito. Una cosa tiene consecuencia con la otra, pero no es lo mismo. No, pero es el tránsito. ¿Eh? bueno. Él es, pero dice que es especialista en transporte. No, en tránsito, en regular el tránsito de Miami. Ajá. Ese es un especialista que está en una oficina. No, pero él además es especialista en transporte, lo dice ahí. No, él se dirigió a la Autoridad Metropolitana de Transporte
pero él es el que organiza el tránsito en Miami. Sí. No, pero dice aquí como especialista, dice, quiero informarle que como ingeniero especializado en el área de transporte urbano, De transporte el urbano. mismo está hablando de transporte Claro, urbano. pero es tránsito. Porque aquí está el currículum, ¿me entiendes? Y aquí te dice todo lo que ha hecho en materia de tránsito, de tráfico de ciudades, bueno. Sí, pues es por las consecuencias que tiene una cosa en la otra. El asunto es el siguiente. Que tiende mucho a confundirse El también. asunto es el siguiente, que este muchacho rindió el informe y no le han hecho caso. Entonces ahora vienen con más elevado y con más cultura. No, pero yo le hice un trabajo que lo publiqué en la prensa, haciendo También la yo crisis lo- de todo eso. Sí, y todo, Cristo. Sí, no, Entonces, pero- pues esto tiene el agravante de que está hablando de 2.125 millones de pesos con financiamiento, pero ya habla de dos compañías que fueron adjudicados. ¿En qué forma? De grado a grado, de tú a tú. Entonces, tiene lo grave de esto es que si fueron adjudicadas, si es por concesión, las concesiones también se licitan. ¿Tú sabes cómo se daban los contratos cuando el gobierno de Balaguer? Cada interesado buscaba un padrino y iba en su momento en la que le citaban a Palacio, generalmente los sábados en la noche, con su proyecto debajo del brazo. Mostraba el proyecto, si caía bien, el lunes él tenía ya un avance. Pero es probable que esto vaya por eso. Pero es que ahora es que se está haciendo igual. No, pues, yo pienso La que gente esto- viene con el proyecto bajo el brazo y trata de conectarse con el bueno, presidente. pues esto está adjudicado ya con financiamiento, o sea, están buscando financiamiento. Entonces, además de eso, van a hacer una serie anuncia una serie de pasos elevados y de túneles y de cosas de esas. La vía que serán, bueno... ¿Tú crees que el O sea, actual titular de... esto es increíble, Pero ¿verdad? ¿tú crees que el actual titular de Obras Públicas conozca la ley de comunicaciones que rige el funcionamiento de su cartera? No, él nada más conoce la ley de grado a grado. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque la ley de comunicaciones deja muy claro cuál es el ámbito en el cual se puede mover la Secretaría de Obras Públicas en el área de la capital, La capital. que son las vías en donde se no, interconecta la red nacional. Seguro que Después no tiene facultad para intervenir la ciudad en ninguna forma. Pero eso lo hizo el gobierno anterior y lo está haciendo este gobierno también. Lo está haciendo el secretario. El secretario de Obras Públicas actual me luce como que es una isla, o sea, una isla de poder, porque está haciendo todo lo contrario a lo que el presidente ha preconizado desde candidato y después de elegido en diciembre, con relación al grado a grado. O sea, esta es una isla de poder y es increíble. En un financiamiento, si es concesión, debe ir a concurso. Si no es concesión, entonces ¿cómo es posible que se hable de financiamiento cuando es concesión? Porque la concesión se supone que el tipo tiene el dinero. Y aún así, eso va a concurso también. Entonces se agrava esto con lo que tú acabas de decir. Que Se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Vamos a tener que hacer otro programa para seguir hablando sobre estos temas, porque nos llevan con el pie metido hasta el piso en el acelerador. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Volvemos el lunes, Dios mediante, si Dios así lo quiere, con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espallano Anita Y Roger Ogando, que esperamos vernos de nuevo en la próxima semana. Tenga muy buen fin de semana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.